Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todos los que nos escuchan ahora en este momento, vía aire por supuesto 11:30 AM, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, bueno, lo que corresponda a cada quien que nos escuche por internet, porque salimos para el mundo precisamente por nuestro canal Facebook en donde estamos, también en nuestro canal YouTube, mirán dónde estamos, pero en este canal emitimos el material grabado. Se graba todo este material, se hacen las ediciones que corresponden, de acuerdo a un impecable trabajo que realiza Mariana Peralta junto a Alejandro Barreto y también a Damián, nuestro operador. En esa cadena de trabajo, bueno, se van realizando las ediciones de nuestros distintos momentos de programa en un formato, digamos que de capítulos en YouTube, distintos capítulos con distintas columnas, distintos temas, que preferimos hacerlo de esa manera, que es lo que corresponde para emitir información por Internet. También estamos por Instagram, en donde estamos Uru, creo que te dije Twitter, @ en donde estamos. Nuestro número de contacto es 093-829-272, radionacional.com.uy para el mundo, también por la web de CX30 Radio Nacional. Este programa, que es una, digamos, idea, una propuesta de Libertas, es una asociación civil sin fines de lucro, que integramos un grupo de amigos pretendiendo informarnos, primero nosotros, por supuesto, y luego volcar toda esa información y, si es posible, hacia el análisis de la misma en el medio o en el contexto, si vos querés, de esta inmensa batalla cultural. El mundo, la civilización, está atravesando una gigantesca batalla cultural. Yo te diría incluso que quizás se queda chico el término o la expresión batalla cultural. Estamos efectivamente viviendo una guerra fría, y una guerra fría, digamos que nucleada o contextualizada en una guerra ideológica, en una gigantesca guerra ideológica que asume una gran fachada que es esa batalla cultural. Hoy venimos con temas vinculados a esto. Todos sabemos, nos enteramos que en Colombia ganó Petro, el candidato de izquierda, un candidato que es un ex guerrillero, que integró fuerzas revolucionarias en Colombia, que integró aquel pacto nacional fallido en el gobierno de Santos en Colombia, muy criticado por Iván Duque y también por el anterior presidente colombiano, que Uribe, que planteaba, bueno, el fracaso al que iba destinado ese pacto con las FARC y con ciertos miembros del ELN que no asumía siquiera ese pacto, inclusive con más sinceridad, si vos querés, que las FARC. Esa negociación de la cual formó parte el expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, negociaciones que se realizaron inclusive en La Habana, en Cuba, tenían prácticamente el cometido de una fachada. Fracasaron totalmente. Las FARC siguen vivitas y coleando, siguen trabajando como un grupo terrorista organizado en Colombia y en Venezuela, nucleándose en Venezuela inclusive, y son proveedoras del gran dinero y del lavado de ese dinero a través de la inmensa producción de cocaína y de toda la industria del narcotráfico que va sustentando a ese movimiento, las FARC, que atraviesan ya 60 años con, bueno, un historial de sangre impresionante. Este señor proviene de esa formación, es economista, te decía, ex guerrillero, y es la primera vez que ingresa la izquierda, una izquierda radical de perfil marxista, a gobernar en Colombia. Se dio, conquistaron la joya de la corona. Era lo que pretendía la inteligencia venezolana, lo que pretendían los movimientos desestabilizadores de la realidad colombiana para obtener precisamente ese gran país que venía en una economía en ascenso, que tenía signos de crecimiento y de cierta modernización, pero que a su vez fracturó a la sociedad, como pasó en Chile. También hay un antecedente importante. El presidente actual, Iván Duque, quien, bueno, ahora es el presidente saliente, había realizado un acuerdo de cooperación de inteligencia con los Estados Unidos.
el único país en América Latina que había realizado oficialmente un acuerdo de inteligencia militar y policial, de cooperación mutua, de interrelación entre Colombia y los Estados Unidos. Seguramente ese acuerdo se romperá. Colombia ahí se integraba también a la GAFI, se integraba a los organismos de inteligencia vinculados a la investigación del lavado del dinero. Pues bien, o pues mal, este señor en su plataforma electoral en lo que más insistió era en combatir el lavado de dinero, el lavado de activos. Precisamente quien proviene de esas bandas organizadas desde el narcotráfico. Y además es por la galería, porque Colombia ya tenía ese tratado de cooperación y de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, precisamente siendo un país muy afectado por todo ello. Inclusive había una cierta, digamos, un relativo éxito en el gobierno de Uribe, que luego se echa por tierra y todo deriva, se deforma en un pacto, en una tregua falsa, en una falacia de tregua, en la cual se planteaba que dejarían la lucha revolucionaria estos movimientos, cosa que no fue así. Te repito, José Mujica como principal mediador, figura consular de esas cumbres de izquierda, digamos, atrapando o seduciendo al sistema político colombiano. Una vez más, estamos viendo que los regímenes democráticos, que los sistemas políticos democráticos de nuestros países, me refiero a los países latinoamericanos, están muy débiles, muy desgastados y no están entendiendo de qué se trata. Por múltiples factores no están comprendiendo la importancia de este contexto histórico, inclusive nuestro sistema político uruguayo. No está entendiendo de qué se trata cuando hablamos de esta inmensa batalla cultural, porque es una guerra, en definitiva, en pos de obtener el poder de nuestras organizaciones políticas, de nuestras unidades políticas y jurídicas, que son los estados. Esos estados que al ser estados republicanos democráticos podemos considerar que son el resultado histórico de una gran revolución verdadera, una revolución del conocimiento, que ha sido la revolución de las ciencias y del pensamiento racional. Nuestros estados provienen de esa organización racional de nuestras vidas. Es sabido que la libertad es, en definitiva, la organización de nuestras vidas en una unidad de reglas, de principios, de conductas que plantean que nuestras libertades necesitan la libertad de los demás. Los principios claros que establecen un Estado de Derecho. Mi derecho termina donde empieza el del otro, y mi derecho además tiene una contrapartida que son las obligaciones, las responsabilidades. Los principios o los paradigmas como la igualdad ante la ley, los paradigmas de la separación de poderes, todos esos paradigmas de la libertad de partidos y la alternancia inclusive de partidos en el poder a través de ofertas electorales que no solo se dediquen a plantear gestiones, sino contenidos, inclusive contenidos ideológicos o doctrinarios, todo eso se va desmoronando, se va cayendo, se va desmontando el mundo de las ciencias, el mundo configurado a través de la razón, y se está yendo hacia un mundo oscurantista, que es el mundo de la cultura, de los convenios culturales, de las teorías de la autopercepción de la realidad, de las teorías de la posverdad, donde se pretende sustituir a las ciencias por ideologías, se pretende destituir a las ciencias por sistemas culturales. Ya no se habla más de conocimiento científico. Hoy estamos en un mundo en el cual parece tener la misma estatura un profesor de biología que un profesor o una profesora de género o de ideología de género. Tiene la misma estatura un profesor de física, de matemáticas, un docente de ciencias jurídicas, de derecho, de sociología, que un docente de ideologías de la inclusión o de perspectivas de género. Bueno, todo eso se está dando en el mundo, que son los bastiones culturales por los cuales ingresa, digamos que, un continente, si vos querés, ideológico, que pretende definitivamente hacer caer
a nuestros estados republicanos democráticos, que son los estados que provienen de la razón que busca organizar nuestras vidas, pero que también busca instruir, pretende instruir a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, porque la libertad no es la supremacía absoluta de nuestros instintos, o de nuestras sensaciones, o de nuestras emociones. Esa no es la libertad. La libertad es una epopeya de trabajo constante en pos de organizar nuestra vida bajo la posibilidad abierta de desarrollarnos, de crecer, en todo sentido. No nacemos libres, no somos libres. La libertad es una pretensión, la libertad es una épica de trabajo constante desde el conocimiento. Es la tarea del conocimiento la que nos da más libertades. Decía Baruch Spinoza, tiene más libertad el hombre de Estado, el ciudadano instruido en la organización del Estado, que la pastora que vive libre en el campo y cría ovejas. Porque esa pastora que está en el campo tiene toda la naturaleza a su disposición, pero no puede hacer nada. Lo único que sabe es criar ovejas. Sin embargo, ese hombre, el ciudadano instruido, sabe que a ese campo hay que cultivarlo, sabe que a esa oveja hay que curarla, hay que cuidarla, y comienza ahí la labor de las ciencias, de esas ciencias que ordenan nuestra vida. Y esas ciencias, que son ciencias biológicas, que son ciencias naturales, que son ciencias llamadas duras, como las matemáticas, la lógica, la física, que nos indican cuál es la ley de la gravedad, por ejemplo, que nos indican la termodinámica, y que eso no es cultura, no tiene nada que ver con una doctrina cultural, una ideología, lo mismo que el sexo, los sexos, la conformación de nuestro organismo, nuestra anatomía y fisiología, la dinámica de nuestros órganos, no obedecen a una ideología de género, por ejemplo. Por lo tanto, ir conociendo todas esas cosas nos va haciendo más libres. La verdad es la que nos hace libres. Y la verdad la adquirimos a través del conocimiento. Y el conocimiento lo adquirimos a través de tecnologías del conocimiento que son los lenguajes científicos. Nuestro idioma, el castellano no, el español, el que se habla oficialmente en España y que lo traemos a nuestras tierras, el idioma, el que hablan los franceses, el francés, el idioma, el que hablan los ingleses, el inglés, y así sucesivamente los alemanes, el alemán, no es una cultura, es una tecnología de interpretación de la realidad, es una tecnología de poder. Eso es el idioma. El idioma también tiene un fortísimo basamento científico. Es una tecnología de poder porque es la tecnología que nos permite interpretar nuestra realidad, nuestra condición natural, nuestra condición humana, la realidad del mundo, la naturaleza, el cosmos. Lo conocemos a través del idioma. El Estado, las ciencias políticas, el derecho son ciencia, son instrumentos de poder, no son cultura, no son fenómenos culturales o ideologías. Todo eso es lo que se busca tirar abajo, todo eso es lo que se está desmontando y se le está robando a las nuevas generaciones la posibilidad de crecer en libertad, de obtener la libertad. Se les está robando el acervo científico de ya más de 3 siglos, desde esa epopeya que emprendió Occidente. Recapitulando, por supuesto, el acervo científico de la antigüedad, de los grandes persas, de los grandes eh, fenicios, de los grandes macedonios, de los griegos, de los caldeos, de los romanos. Y en el Renacimiento, reconfigurando ese acervo, ese capital científico, esos grandes autores, esos grandes descubridores del Renacimiento abrirán las puertas, inclusive organizativamente, para que se dé esa revolución de las nuevas ideas, emprendiendo la epopeya de organizarnos socialmente desde la razón, a través de un sistema racional de convivencia que enlace el poder político con la base social, la democracia republicana.
Y esas naciones que están vinculadas fundamentalmente como unidad nacional a través de personajes, de leyenda, de mitos, de héroes, pero fundamentalmente bajo el ligamen poderosísimo del idioma, lo lingüístico, el idioma, y otro componente clave, que yo diría es el componente basal, la geografía, el territorio. La unidad territorial, componente basal, el idioma, componente, si vos querés, funcional, constitutivo, son los que permiten un tercer componente que va a darle definitud, que lo va a consagrar como modelo de vida. Es el componente científico del Estado de Derecho, de la unidad jurídica y política que le va a otorgar un perfil de convivencia a esa unidad nacional, territorial y lingüística, los estados nacionales. Esos estados nacionales que son soberanos en su concepción original, de acuerdo a los grandes pensadores de la modernidad, son los que se están tirando abajo en este nuevo orden mundial globalista que en América Latina tiene un modelo muy preciso, tiene un campo de ensayo y una, digamos, propuesta ideológica muy detectable. Es el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo que arranca en Cuba, que se metamorfosea hasta cierto límite, que queda arraigado a la ortodoxia marxista-leninista de aquella vieja alineación con la Unión Soviética y que transmuta el modelo hacia la performación del socialismo en la Venezuela chavista, con Hugo Chávez, por supuesto, formado por el mismo teórico alemán que formó también a los Castro. A partir de ahí comienza entonces esa épica revolucionaria socialista, esa épica, digamos, de el exitoso fracaso de un modelo que es sencillamente el montaje de una ideología en los ámbitos científicos de la economía, de la sociología, de la estructura del poder político, de la unidad estatal, política y jurídica, que va a corromper, por supuesto, los principios republicanos, democráticos, de separación de poderes, de principio de igualdad ante la ley, del principio de legalidad, todo eso que nos permite ser libres, que nos da la posibilidad de serlo. Ese modelo está articulado logísticamente, está articulado desde la propuesta de principios de acción política en el Foro de San Pablo. Foro fundado en el año 1990 por Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro, a raíz de la caída soviética. Y a raíz de esa caída comienza entonces una suerte de, entre comillas, sovietización de las ideas políticas y de la organización de ideas políticas de izquierda en América Latina. A posteriori nacerá un foro social que diseminará, digamos que los trabajos teóricos, los planteos estratégicos, las tácticas políticas del Foro de San Pablo, y surgirá a posteriori también ya una especie de usina ideológica que formula planes de acción como lo es Grupo de Puebla. Tanto el Foro de San Pablo como Grupo de Puebla, todas las izquierdas, más de 20 partidos de izquierdas en América Latina están nucleados, es decir, están interrelacionados, están interactuando en los planes estratégicos de acción continental. El Foro de San Pablo está funcionando a tope. Lo vimos ayer, cuando ganó el candidato de izquierda colombiano, Gustavo Petro, ex guerrillero, economista, exalcalde, kilométrico orador muy activo, al estilo precisamente de los viejos oradores de izquierda, como Fidel Castro, como Chávez, que pueden hacerte una cadena de horas y horas de alocución donde van penetrando en ese relato seductor, prácticamente hipnótico, hacia el subconsciente, ideas que se van a fijar a fuego, ideas que van a grabarse por generaciones como lo incontrovertible, lo incontestable, el socialismo, la economía igualitaria, la economía de la distribución de las riquezas, la economía de diseño. Y por supuesto que atrapando todas esas corrientes de pensamientos
y de conductas que antes eran disruptivas para con el régimen o los regímenes liberales, que son las distintas opciones de género, opciones sexuales, los LGBT, y comienzan a formarse nuevas ideologías para formar más columnas que le den más poder a este movimiento revolucionario. Las columnas de género, las columnas de perspectivas de género, las columnas de inclusión, las columnas de lenguaje inclusivo, las columnas de colectivos sociales feministas radicales, las columnas LGBT. El kilométrico orador muy activo en redes sociales es quien promete profundos cambios sociales y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales. Fíjate vos, tarea que ya venía cumpliendo el gobierno colombiano con la inteligencia de los Estados Unidos. Es el primer presidente de izquierda, es guerrillero, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones este domingo próximo pasado, es correcto decir, perdón, y llega con la promesa de un profundo cambio social. Siempre es esa promesa, la promesa de un profundo cambio social. Siempre hablan de un profundo cambio social. Acá lo volvemos a ver en Uruguay. Gobernaron 15 años, destrozaron el país, lo dejaron realmente en la miseria y siguen hablando de que van a volver para instalar profundos cambios sociales y no perder los grandes logros que dicen que han obtenido gobernando 15 años a nuestro querido Uruguay. Este cambio económico plantea entonces sacudir el sistema económico, dice Petro, fíjate vos. Así que tenemos por un lado entonces a Gustavo Petro, una izquierda marxista, forista, alineado al Foro de San Pablo, que evidentemente se va a alinear a Venezuela, y se alineará, por supuesto, a Boric, que también está alineado a todo esto a través del proyecto fundamental, instruido por el Foro de San Pablo, de ir a una reforma constituyente, de ir a una reforma constitucional a través de esa Asamblea Constituyente. Vamos a parar acá y vamos a seguir con este tema. Vamos a dedicar este programa a este gran tema, porque hay, yo te diría, 3 capítulos a discernir. Este es uno, lo dejo por acá, tiene muchísimo para discernir, para analizar, pero paso a otro capítulo que da cuenta de esto que hablamos, que es el presidente argentino Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea de las Américas, por las Américas Libres, abogando por integrar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y a Maduro aplaudiendo desde Teherán, la capital de Irán. Y vamos a ir al tercer capítulo de estos hechos que están diciendo mucho respecto a esta guerra ideológica y esta batalla cultural en el continente, y tiene que ver con el avión venezolano-iraní que dejaron entrar en Argentina y que hoy están en investigaciones, y que acá en Uruguay no pudo entrar por disposición del Ministerio de Defensa, digamos que advertido por la inteligencia internacional y advertido a su vez desde la inteligencia paraguaya, decide, digamos que afortunadamente, que no ingrese a nuestro territorio. Y en ese sentido, hoy el ministro de Defensa tiene una interpelación de parte de una senadora del Frente Amplio y del Frente Amplio, en definitiva, en su conjunto, que buscan saber por qué no dejó entrar a ese avión. Venimos con este tema. Quédate ahí.